Estamos de regreso en su matinal a media mañana y saludamos inmediatamente a la doctora Bernardita Coublé. Ella es médico del Servicio de Salud Arica. Buenos días. Hola Lili, buenos días. Buenos días, doctora. Vamos a estar hablando de las recomendaciones para festejar este 18 de septiembre de forma segura. Así que en casa la invitación es para que estén bien pendientes de todas, pero todas las recomendaciones que nos va a entregar la doctora. Bueno, esta semana se hizo un llamado para que las personas se realicen el PCR de COVID antes, durante y después de las fiestas patrias. ¿A qué obedece esta recomendación? Principalmente, Lili, al aumento de casos que hemos ido experimentando como región. Durante esta semana tuvimos la noticia de pasar de fase 4 a fase 3 y eso tiene que ver probablemente con la sensación de seguridad que nos dio el tener números bajos de pacientes positivos durante las últimas semanas, ¿ya? Esa sensación de bajo riesgo ha hecho que pensemos que no es necesario Claro. testearnos. Y eso ha hecho caer el testeo también, que hemos recuperado durante esta semana. Es importante que no dejemos de testearnos, recordar que la infección por coronavirus puede ser asintomática. Puedo estar contagiada y puedo estar contagiando a otros sin saberlo. Y por eso es el llamado a básicamente testearnos antes, durante y después del 18, sobre todo si tenemos planificado algún tipo de reunión familiar, por cuidarnos a nosotros y por cuidar a quienes queremos del contagio. ¿Ya? Es súper necesario volver a recuperar los números del testeo para saber que efectivamente ha disminuido la circulación viral. Sí, totalmente de acuerdo y extendemos el llamado, ¿no? El llamado que además va de la mano con todas las recomendaciones para poder celebrar de forma segura estas fiestas patrias. Vamos a organizar almuerzos, cenas. ¿Qué recomendaciones le podemos entregar a la familia? O sea, mi primera recomendación sería testearnos antes de juntarnos, para Ya, testearnos, para para saber que estamos, asegurarnos, ¿no? para asegurarnos y que nos va a dar algún grado de tranquilidad. Segundo, tenemos que mantener nuestras medidas de distanciamiento social y para eso están recomendados los aforos, tanto en nuestras casas como en lugares abiertos. Evitemos aglomerar gente, mantengamos el distanciamiento social, no nos olvidemos de lavarnos las manos y usar las mascarillas cuando vayamos a estar en contacto cercano. Esas son las medidas que hemos llamado a respetar desde el principio y que finalmente son aquellas que nos ayudan a prevenir el contagio. ¿Ya? Así que en el fondo el llamado es a juntarnos en forma segura, respetando los aforos que nos permiten nuestros domicilios. Si yo vivo en una casa pequeña, en que tengo un solo baño, no aglomerar 10 personas. ¿Ya? Y recordar que para poder hacer estas actividades tenemos que tener vigente nuestro pase de movilidad, tanto para nuestras actividades intradomiciliarias como para aquellas que vayamos a hacer en el exterior. Sí, por supuesto. Ahora si nos enfocamos, por ejemplo, en las personas con enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, ¿qué recomendaciones a ellos específicamente para disfrutar de estas fiestas, pero de forma responsable? Las recomendaciones para nuestros pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades crónicas son que deben tener el doble de cuidado y tener ellos conciencia de su enfermedad también, porque son pacientes de mayor riesgo en todos los ámbitos. Ya saliéndonos un poquito de lo que es el coronavirus, un paciente con una patología crónica de base representa un paciente que tiene un riesgo aumentado solo por ser diabético o hipertenso o tener sobrepeso o ser obeso o ser asmático. Ya eso ya nos da un factor de riesgo que lo hemos visto durante todo el año. Creo que esto lo hemos conversado en forma súper insistente, pero no es malo recordarlo. Pero también el paciente diabético hipertenso en la fiesta debe recordar que es diabético hipertenso para no descompensarse frente a la celebración, ¿ya? Nos pasa a todos que celebramos y nos olvidamos de tomarnos nuestros fármacos muchas veces, o comemos en exceso, o comemos alimentos que no debiéramos estar consumiendo en forma tan frecuente. Este fin de semana largo se presta justamente para los asados, para las reuniones familiares, y el paciente diabético hipertenso debe tener cuidado con estos alimentos. ¿Ya?
Tenemos que tener cuidado en estos pacientes también porque una infección gastrointestinal puede producir una descompensación también de su patología de base. Entonces el llamado es hacer una celebración juiciosa con mayor resguardo de nuestros pacientes crónicos, pero también para el resto de la familia tener en cuenta que el paciente crónico siempre tiene un poquito más de riesgo frente a la enfermedad que el resto de la gente que está festejando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, doctora, si nos enfocamos a otro tema que también es súper preocupante y que tenemos que estar al pendiente, y el llamado también a la responsabilidad, es lo relacionado a los accidentes de tránsito, que, bueno, Senda hizo un llamado a la responsabilidad, al autocuidado, pero ¿qué llamado le hacen ustedes en relación a esto, ¿no? A celebrar, pero no conducir, por ejemplo, bajo estado de ebriedad o ante los efectos del alcohol? O sea, yo creo que tenemos que adherirnos al llamado que está haciendo Senda y ser responsables. O sea, conducir y beber alcohol no van de la mano. Curado no manejo mejor. Pierdo todos mis reflejos y la capacidad de respuesta. Y hemos visto como de forma preocupante han aumentado los accidentes de tránsito estando en periodo no de fiesta, desde el inicio de la fase 4. Y eso finalmente determina fallecimientos de personas jóvenes, familias que quedan sin sus familiares, que sufren la pérdida de un ser querido por la irresponsabilidad de otros. Entonces el llamado es a los conductores: si tenemos la posibilidad de festejar seguros, en un domicilio resguardado, sin la necesidad de salir, con mi familia, con quien yo vivo, que sería lo ideal, no salir de la casa si no necesitamos salir, no es necesario, no es urgente, no es necesario subirse arriba del auto, existen alternativas, si yo voy a beber, me puedo trasladar de otra forma. Por lo tanto, insistir en la importancia del consumo responsable de alcohol en este periodo. Lo ideal sería que no tuviéramos que lamentar fallecimientos durante este fin de semana a causa del alcohol. Sí, y por último, doctora, por ejemplo, las personas que eventualmente necesiten atención médica o atención de urgencia, ¿a dónde se pueden acercar durante este fin de semana largo? Y si está reforzado lo que es la atención justamente de urgencias. Efectivamente, siempre se trabaja con planes de contingencia frente a estas fechas en que concentran un número importante de días libres en que la gente descansa y celebra. Y nuestros servicios de urgencia no están exentos de esos planes de contingencia, por lo tanto sí nos encontramos preparados para el trabajo en red. Eso significa que pueden acercarse tanto a nuestro servicio de urgencia hospitalario como a los servicios de urgencia de atención primaria, el SAR y el SAPU, que van a estar también en funcionamiento durante el fin de semana, ¿ya? La idea es que no haya un aumento de la atención, sino que tengamos una atención normal y que no tengamos que lamentar fallecimientos a causa de accidentes, o tampoco lamentemos el aumento de nuestras cifras de contagiados a causa de esta celebración. Sí, por eso el llamado al autocuidado, a la responsabilidad y a implementar todas las medidas sanitarias, pero a la vez esa responsabilidad a la hora de conducir, ¿no? Hacerlo como corresponde y con todas las recomendaciones que nos ha entregado. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Lili, que estés súper bien. Un abrazo a todos los profesionales del servicio de salud y felices fiestas patrias. Gracias. Ahí estábamos conversando con la doctora Bernardita Coublé, médico del Servicio de Salud de Arica. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso con invitados este matinal.